Bueno, buenos días nuevamente a todos, señor presidente, y a este equipo de concejales. Hoy estamos acá un año más para traer al recinto el final de un trabajo que iniciamos allá por los primeros días de marzo con todo este cuerpo y hoy lo traemos a votación. La verdad que quería agradecer a todo el equipo del Consejo que colaboró en el proceso de revisión de baúles sobre todo, que fue, a veces termina siendo un poco largo y con mucho movimiento, y a todo el equipo de concejales que participó. También al equipo del Ejecutivo, el contador Altamirano, la Secretaría Josefina Corrao, que nos fue asesorando, participaron de reuniones de vocación de consulta con nosotros acá en el recinto, en la comisión ampliada. Así que bueno, el proceso de revisión es una herramienta fundamental para los gobiernos democráticos y republicanos. Creo que es lo que permite verdaderamente el control de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso, y que termina elevando la gatillada de los gobiernos y de las democracias, ¿no? En el momento de rendición, uno lo que mira en el ejercicio, en este caso sería diciembre del 23, es donde uno analiza los recursos de los vecinos y nosotros como representantes de ellos tenemos que analizar qué fue lo que pasó. Y acá me parece que se miran dos aspectos. Uno que es una revisión de los aspectos procedimentales, donde analizamos en términos legales si estamos cumpliendo formalmente con cada una de las contrataciones y los pasos que tienen que seguir para realizarse, ¿no? Y después también hay una mirada que está vinculada con la mirada política, ¿no? que es, por eso la tenemos en este recinto claramente, y que está vinculada a dónde uno pone los focos de gestión. Acá me parece que es donde van a aparecer claramente miradas distintas, diferentes lecturas, priorizaciones, objetivos propios de cada uno de los bloques y su propio sentido de pertenencia e ideologías. Creo que más allá del cumplimiento del reglamento de contabilidad y las disposiciones administrativas y resoluciones del Consejo del Tribunal de Cuentas, estamos acá para cerrar un ejercicio donde, desde mi punto de vista, la transparencia y hechos concretos de obras se ven reflejadas en el proceso de revisión, pero también es el momento donde rendimos cuenta a los vecinos de todo esto y lo expresamos en esta sesión abierta. Estoy convencido que fue un trabajo muy colaborativo, abierto, y que no hace más que seguir este proceso de mejora institucional que viene teniendo en estos años el Consejo. Y en ese sentido creo que hemos dado la mayor participación posible, hemos dado la mayor información posible, dando respuestas a consultas. Creo que ha sido un proceso básicamente abierto y transparente. Me voy a concentrar ahora en los números, señor presidente, si me da permiso para leer, porque son varios. Y voy a ir llevando una estructura muy similar a la que trabajamos en la rendición y en la memoria. Empezamos el año 2023 con un presupuesto de 26.032.101.567 millones de pesos. Durante el año se generaron incrementos adicionales por mayores percepciones de 13.925.885.712 millones de pesos, lo cual significa un incremento del 53%. El total de créditos vigentes para el ejercicio 2023 fue de 39.957.987.279 pesos. Es importante tener en cuenta que cómo se compuso ese adicional, porque no fue todo municipal. Ahí tenemos 7.638.231.397 pesos por recursos de origen municipal. Me estoy haciendo referencia al incremento que se produjo respecto del presupuesto. 5.972.940.659 pesos de origen provincial y 584.713.655 pesos de origen nacional.
Durante el ejercicio se hizo uso del artículo 119 de la Ley Orgánica en lo que hace la recategorización de transferencias por créditos presupuestarios. Durante el ejercicio no hubo exceso de partidas presupuestarias en las de origen nacional, provincial y municipal, con excepción, y así está pactado en el dictamen que sometemos a consideración hoy, de una partida vinculada al presupuesto de personal. Estos recursos de libre disponibilidad eran originalmente 19.416 millones de pesos. Voy a empezar a redondear porque me parece que si no aporta, está bueno que quede en la versión taquigráfica, pero los pesos y los centavos hoy no están aportando gran cantidad de información. Y al cierre del ejercicio, el ingreso real de libre disponibilidad fue de 28.554 millones de pesos, lo que significa un incremento del 47%. Vamos a ver ahora cómo se compuso estos rubros, ¿no? Ahí estamos separando la parte de ingresos en tres ámbitos: municipales, provinciales y nacionales. El total de recursos percibidos de origen municipal fue de 19.080 millones de pesos, redondeando, lo que es el 54% de los recursos. Acá hago un punto respecto a que vamos trabajando en pos de cada vez mayor autonomía. Los de origen provincial fueron 15.000 millones de pesos, 15.454 millones de pesos más exactamente, un 43%, aclarando que el 29% de estos son de libre disponibilidad porque es parte de la coparticipación, no está afectado específicamente, no son afectados por proyectos particulares de la provincia hacia el municipio. Y por último, lo de origen nacional, que son todos afectados, no de la disponibilidad, son de 1.020 millones de pesos, es un 3% del total que hemos percibido. Desde el punto de vista de los saldos de inicio, ingreso y cierre, en lo que hace al flujo de fondos, ingresos y egresos, tenemos que el total de fondos afectados municipales, el total de fondos afectados fue de 7.000 millones de pesos contra un egreso de 6.800 millones de pesos, dejando un saldo al cierre de 934.534 millones de pesos, que se va a terminar de ejecutar durante este ejercicio. Si empezamos a trabajar la parte del presupuesto de gastos, el presupuesto de gasto por fuente de financiamiento, la fuente de financiamiento municipal fue de 30.929 millones de pesos, quedando pendiente un saldo de pago de 1.124 millones de pesos, lo que representa una deuda del 4% para cancelar en este año, respecto de lo devengado. Esta composición se da de la siguiente manera. La que es del Tesoro Municipal, tenemos un devengado total del 81%, que son 30.929 millones de pesos. La municipal, pero con afectaciones específicas, son de 1.071 millones de pesos, un 3%. Las provinciales con afectaciones específicas, 5.490 millones, un 14%. Y las de origen nacional, 884 millones, un 2%. Hace un total de devengado de 38.376 millones de pesos. Respecto de lo pagado por este concepto, la de Tesoro Municipal son 29.803 millones de pesos, la de específicos municipales, 959.341 millones de pesos, las que son específicos pero provinciales, 5.024 millones de pesos, y las que de origen nacional específicos, 884.000 millones de pesos. El total de lo percibido, pagado, es de 36.668 millones de pesos. Respecto de las partidas municipales y cómo fueron sus gastos, tenemos que el 26% del gasto fue gasto de personal, el 5% en bienes de consumo, 35% en servicios no personales, 21% en inversiones de bienes de uso, 10% transferencias y un 3% en el pago de servicio de deuda.
Esto hace un total de 38.376.318.800 pesos. Si lo miramos respecto del año pasado, estamos parados en el 23 respecto del año 22, el gasto en personal subió un incremento del 132%, los bienes de consumo un 93%, los servicios que llaman no personales, que son distintos tipos de contrataciones, un 110%, los bienes de uso un 200%, las transferencias un 77% y los activos financieros un 245% y el servicio de deuda un 150%. Importante, si lo miro desde el punto de vista total, es un incremento entre el 2022 y el 2023 de 127%, siempre teniendo en cuenta que durante el año 2023 tuvimos una inflación del 211.41%. En el resultado, en el decreto de 2008-90, donde establece Rafani y los mecanismos de cálculo, habla de que uno debe determinar los resultados de dos maneras, ¿no? Uno que es el resultado operativo, ¿sí?, que es el artículo 43, y otro es un resultado del artículo 44, que es un resultado común de flujo corriente. Es el flujo corriente más los saldos iniciales que nosotros tenemos, en realidad es como cuando uno maneja una casa, tiene un ahorro y después lo usa para ese momento. Entonces, acá, en el artículo 43, que es el estrictamente operativo, fue un déficit de 1.600 millones de pesos, que la verdad que el municipio lo pudo solventar y cumplir en sus obligaciones, fruto de una gestión cuidadosa que llevó en años anteriores y que permitieron utilizar esos ahorros que uno tiene para poder soportar momentos complejos como los que vivimos en el 2023. En lo que hace al resultado del artículo 44, que es el que computa tanto los saldos iniciales como la operación del ejercicio, ahí tuvimos un saldo positivo, ¿sí?, incluyendo estos saldos, de 710 millones de pesos, 743.498 millones de pesos. En ese sentido, creo que con los ahorros pudimos capear el temporal de un año complicado, inflacionario. Vamos a ver ahora cómo quedaron las cuentas de ahorro e inversión, digamos, porque en definitiva esto se pudo hacer porque tuvimos un ahorro previamente y eso nos permitió solventar los gastos del año siguiente. En el año 2022 había un ahorro de 3.569 millones de pesos y en el año 23 está elevado en 6.282 millones de pesos, es decir, un incremento del 76% del ahorro. Un dato para destacar es el gasto de capital, ¿sí?, que hemos hecho durante este ejercicio, que es inversión en elementos que quedan para los vecinos, cosas que compramos, o inversiones de bienes de uso, o elementos que permanecen, digamos, y no se consumen, ¿no? Por eso es un gasto de capital de 8.060 millones de pesos, lo cual es un 21%, casi 22%, del total de gastos que hemos realizado durante todo este año. En lo que estábamos hablando de la evolución financiera, la evaluación del año 22, terminamos con un saldo final de 3.700 millones de pesos y el año que estamos analizando terminamos con un saldo final de 3.066.445 millones de pesos. Bueno, señor, la verdad que sé que seguir todos estos números que fui comentando se torna un poco difícil, pero está clara la transparencia y solvencia financiera con la que nos fuimos manejando, el Ejecutivo se fue manejando, mejor dicho. Fue un año difícil de gestión, el 23, un contexto de condiciones variables, de variables macroeconómicas inestables, desordenadas, y aún en estas condiciones ha sido una gestión que la gente ve en la calle, con servicios y obras para los vecinos. Es una gestión que tiene el reconocimiento y la valoración de la gente, que lo percibe, que lo elige, que me parece un tema importante, y también más allá de la frontera de 3 de febrero. Digamos, hay reconocimiento permanente de la valoración de la gente de la provincia de Buenos Aires en general, a través de esos rankings que se suelen publicar, de cuál es el concepto de valoración de la gestión que nosotros estamos haciendo en 3 de febrero. Es por eso, señor presidente, que finalizo mi participación solicitando la aprobación de la rendición de cuentas enviada por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
Gracias, señor concejal. Sí, tiene la palabra el concejal Cana. Bueno, fui varias veces aludido, pero voy a intentar hacer un resumen de respuestas, explicaciones, información. Algunas tal vez si las hubiéramos tenido antes, las hubiéramos podido resolver en la etapa previa de la sesión. Pero bueno, respecto a la priorización de gastos genérica que se manifestó, haciendo un análisis del presupuesto del 2023 respecto del gasto del 2023, no hay variaciones significativas por secretaría. Las 4 primeras secretarías, Ambiente, Educación, Obras, Salud, que tenían mayor impacto en el presupuesto, son las que tienen mayor impacto en el gasto. Estamos hablando casi de un 20, 15, 14, casi de un 50%, 40 y pico. Con lo cual, la parte que uno tiene de libre disponibilidad por el incremento de mayor recaudación, claramente sigue esa línea, porque si no, los porcentajes se verían alterados. Cuando hablamos de la parte de incrementos de gastos, en muchos casos siento que mezclamos pera con banana, porque no todos los gastos corren con el mismo nivel de inflación a través del año. Depende de muchos factores, ¿no? El año pasado teníamos un gobierno nacional que trabajaba mucho sobre el control de precios y eso controla la variable inflacionaria, y otros sobre los que no, y esos van a una velocidad distinta. Así que no es que porque la inflación fue del 211, todos los gastos que haga la municipalidad van a tener un incremento del 211%. Van a encontrar menores y van a encontrar mayores. Por eso no es lineal, y eso es algo que tenemos que entender. El año pasado, en el área de deportes, tenía un presupuesto del 1%, se gastó el 2%. No soy yo quien para evaluar la gestión del secretario de Deportes, en qué puso el dinero, respecto a si en el piso o no en el piso, cómo manejó el piso. Tal vez alguna compañera después pueda explicar un poquito mejor que está en tema, pero desde el punto de vista presupuestario se le dedicó el dinero correspondiente. Y los gastos que se producen por los adicionales de las tasas, en ningún caso, y ya lo vimos esto, que me parece está más vinculado cuando hablamos de la ordenanza fiscal, nunca supera el gasto de lo que se invierte. Siempre lo que se invierte en los gastos de cada uno de esos ítems es muy superior a lo que se aporta por adicional de la tasa. Respecto del tema de seguridad, la verdad que ya es como reiterativo, me parece, la sensación de las responsabilidades, ¿no? En función de quién es la responsabilidad de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ya creo que no hace falta ni que lo diga. Y que nosotros podemos colaborar. Y colaboramos, y cómo colaboramos, y lo voy a comentar, llegando hoy a 1.500 cámaras funcionando, con un poder de funcionamiento entre el 85 y el 90%. Como pasa con cualquier aparato eléctrico, siempre hay un porcentaje en el cual no funciona. Y respecto de los patrullajes, ¿sí? Hoy tenemos 20 patrullas funcionando y otras 20 que ponen el comando, que es de la provincia de Buenos Aires. Hay un trabajo en colaboración ahí y tiene que seguir fomentándose para la seguridad de todos. Pero no queríamos mirar que es la responsabilidad del municipio. Sí interviene, sí colabora, no quiero volver a que cuando llegamos no había, y el porcentaje de inversión en seguridad bajó del 9% al 7%. 9 cuando montamos en la Secretaría y el 7 que es una de mantenimiento actual. Por eso veo que hay comparaciones no homogéneas. Comparamos la vereda con, no recuerdo qué, pero no va por el mismo lado. Las decisiones no se toman así en el Ejecutivo. ¿Sí? Uno tiene que manejar, uno no puede poner todos los recursos en un solo punto. Uno va atendiendo todos los puntos porque todos son prioridades y todos tienen una valorización. Escuché hablar de policías en los CAP. Lo voy a explicar porque me compete, para decirlo de alguna manera, como exsecretario. Las policías en los CAP no está porque lo pide el Centro de Atención al Vecino o la Secretaría. La policía en el CAP está porque es un requisito
para que funcionen las cajas que funcionan en los centros de atención al vecino. Si no estuviera la policía, el VAPRO no funciona y si no hay VAPRO no hay servicio. En los centros de atención primaria, muy escasa policía, casi cero, le diría. Entonces, esa es la razón por la que está el CAP. No porque lo pide, porque es personal que pedimos a la provincia de Buenos Aires y muchas veces no lo tenemos. El personal policial de seguridad que está, el personal que se contrata como adicional, adicional no, porque eso sería policía. Lo que estamos pidiendo, estamos hablando de seguridad privada, ¿sí? Que ya hoy no existe tampoco. Es personal que no está capacitado y no está habilitado para poder actuar en un caso de un problema de seguridad contra el VAPRO. El VAPRO tiene que funcionar con policía y con pase diario del cajón recaudador de caudales y tiene un límite en el funcionamiento de su monto. Y cuando ese monto se llega ahí, no se puede cobrar más. Por eso es fundamental la policía, para dejar el servicio centralizado como lo teníamos. Hablamos mucho de las compras. Compras, cómo compramos. Un primer punto es que el Mercado Libre, el Estado no puede comprar a través del Mercado Libre porque no cumple con los requerimientos del Tribunal de Cuentas para hacerlo. Seguramente sería mucho más fácil para quienes fuimos secretarios comprar muchas veces a través del Mercado Libre, solucionaríamos las cosas mucho más rápido, pero no, vamos a la metodología que nos dice la ley. Hacemos licitaciones públicas, hacemos licitaciones privadas. Durante el año pasado hicimos 135 licitaciones privadas y 85 públicas. Cada vez son más la cantidad de licitaciones públicas y privadas que vamos haciendo. Y eso sí o sí le da transparencia. Tema de comunicación. Vamos a hablar del tema de comunicación. Ese punto claramente, siempre hay un dicho y siempre lo manifiesto que está ese dicho que dice, gobernar es explicar. Estamos explicando y también cuando uno comunica, explica. Todas las publicidades de cine que se mencionaron y otras están vinculadas absolutamente todas con la información para conseguir mayores empresas en 3 de febrero. Todas. Son de la habilitación gratis, de la promoción del empleo, de la promoción de bono de crédito fiscal que nosotros hacemos cuando alguien toma personal. Están focalizadas en esos puntos. Y eso tiene su resultado. ¿Sí? Tiene su resultado. Voy a leer esto un segundo. 730 habilitaciones nuevas tuvimos durante el año. Claro, se puede decir, bueno, nuevas, ¿son emprendimientos nuevos o no son emprendimientos nuevos? Son emprendimientos que generan una nueva cuenta de TIC que no va a generar recursos. Con lo cual, si yo ayudé a que una persona regularice su situación, con lo cual también va la cuestión de regularizar la parte de seguridad y de seguridad e higiene de cada uno de esos comercios o empresas, es un punto a favor. Además, durante un año no le cobro la tasa, es un punto a favor. ¿Genera empleo? Sí, genera empleo, si no, no habilita. Y el otro punto respecto de esto es, cuando nosotros generamos esa nueva masa de gente, es gente que está regularizada. Hay gente que va cuando le venza la promoción, va a pagar TIC. Y estamos generando recursos para el municipio. Y por eso publicitamos en los cines. Y ojalá hubiéramos comunicado, porque cuando uno va a la calle y habla con la gente, cosa que hacemos muy permanentemente, la gente no sabe lo que pasa en la municipalidad, qué servicios brinda, qué tiene cerca de su casa. Tendríamos que hacerlo mucho más. Tal vez tendríamos que hacerlo mucho más. ¿Acaso, yo recuerdo, yo muchas veces ni sabía lo que pasaba en la municipalidad antes de meterme en la vida pública? No me llegaba la información de la municipalidad de gestiones anteriores. Solo venía a renovar el registro y a pagar el impuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gente se entere lo que pasa, qué servicios tenga, para que ponga el valor la tasa que paga. ¿Para qué pago esto? ¿Para mantener a estos? No, porque tenés todo esto como servicio. Por ahí tiene que ir la línea de la comunicación. Después, otra cosa que vimos, que tal vez el tema del logo. Ese es el escudo del 3 de febrero. Lo que tenemos ahí adelante, que se marcó. Lo que estamos hablando, cuando uno pone eso en marca de una gestión, claramente tiene que estar identificado quién hizo las cosas. Tal vez no sé si coincido con que haya una cara, pero sí un logo de gestión. ¿Por qué no? Eso identifica y clarifica. Eso identifica y clarifica, señores.
Secretaría Estratégica. ¿Por qué hace limpieza? ¿Por qué compra papel higiénico? Es más sencillo, hay que leer el organigrama. Dentro de su organigrama tiene la dirección de servicios generales. Es el que nos limpia a nosotros, nos arregla los baños, nos da los elementos de limpieza para poder llevar el día a día las acciones del trabajo. Por eso está ahí. Es una decisión del intendente donde pone cada dirección. Entonces, por eso la ve asociada con eso. No sé si es estratégico, pero sí es relevante y es importante saber dónde están cada una de las direcciones y cada una de las subsecretarías para poder entender por qué hay un gasto adentro de esa línea, de esa caja. Por otro lado, cuando hablamos de las cajas de seguridad, ¿sí? Que ahí como me pidió la información claramente, debo decir que había... Si me aguarda un segundito, porque no me lo sé de memoria. Pero en la última caja siempre queda el remanente, por eso había 6 expedientes. Pero en las cajas de seguridad, yo le voy a hacer exactamente, había 6 cajas y 20.600 órdenes de pago. ¿No? Están acá, usted con el listado. Entonces, si agarramos la última, sí, están las últimas que correspondieron en el año. Pero eso le va a pasar en cualquiera de las cajas. En todas las cajas de los baúles le va a pasar eso, señor presidente. Y en trabajo y producción, que se revalorizó el trabajo de la secretaria, la cual coincido, pero voy a ser un poco más amplio en las cosas que se hicieron durante el año. Se financiaron 10 proyectos PYME a través de la ordenanza 3.551. Se realizan capacitaciones en educación financiera, nuevas tecnologías, inserción laboral, educación ambiental, salud preventiva, capacitación docente. Se impulsaron 40 proyectos colaborativos con el sector privado. Se impulsan los programas de padrinazgo en las plazas, Plaza Güemes, Herminia, Moreno, voluntarios de la Antena. Y entraron para este año muchas más. Se realizan cursos de empleabilidad y cursos de formación para el trabajo. Más de 200 cursos en esa categoría. 1.800 personas se capacitaron en tecnología y programación. 500 empresas están adheridas a nuestra bolsa del empleo, en la cual se anota gente de 3 de febrero y le damos empleo a gente de 3 de febrero. Y por último, el Club de Emprendedores, que operan más de 1.000 personas emprendedoras. O sea que claramente aplaudo a la secretaria, porque con el recurso que tiene, que es el 1% del presupuesto, hace todo esto. Pero no es que se hace poco. Y el último punto, y ya cedo el uso de la palabra, señor presidente, es cuando hablamos de las habilitaciones, que no son gratuitas. Sí son gratuitas. Sí son gratuitas. En lo que es el aspecto municipal, de la tasa municipal, sí. ¿Sabe cuáles no son gratuitas? Las que son de industria. Que este año hicimos 61 industrias de habilitaciones nuevas para 3 de febrero. ¿Y saben por qué? Porque tienen un componente de habilitación ambiental que es de la provincia de Buenos Aires, y la provincia sí se lo cobra. Ahí nosotros no podemos intervenir. Con lo cual, desde el punto de vista municipal, sí es gratuito. Pero algo tiene que pagar, porque si no trae ese documento de habilitación ambiental, nosotros no le podemos dar la habilitación. Y ese es pago. Así que, bueno, quería aclarar estas cosas, señor presidente. Muchas gracias y sigamos con el curso de la sesión. Tiene la palabra el concejal Cana. Por favor, al público. Algunos dejaron de ser concejal. Bueno, concejal Cana. Vamos a volver. Volvamos a lo que nos compete, digamos. Sí, son otra cosa, ¿no? A ver si descontracturamos un poco esto. No, quería comentar respecto del tema que comentó el concejal preopinante de la rendición, no de los otros temas políticos, que durante este año sí se hicieron obra de cloaca y de agua, obviamente con AISA, con el gobierno nacional. ¿Sí? Se hizo Maldonado, se hizo Barrio Mercado, y también aportó fondos por 39 millones de pesos que se aplicaron en las instalaciones de agua y cloaca de los vecinos. O sea, no sé dónde es que no se vio que no se hicieron las obras. Sí, claramente, las tormentas que tuvimos fueron de otro, vamos a decirlo, de otro mundo. Nunca registradas. Entonces no hay nada que soporte, pero sí hubo obras, se hicieron con el gobierno nacional, y lo importante es cuando uno recibe fondos
cuando uno recibe fondos de gobiernos nacionales o provinciales, que se vean en la calle. Y eso es lo que creo que pasa acá. Gracias, señor presidente. Sí, concejal Casna. Sí, quería aclarar un punto al concejal Burgos. Cuando hablé no, que hice no fue rendir cuenta de por qué había policía, sino es una explicación de por qué hay policía. No fue es una explicación informativa de por qué necesita la policía el servicio. Obviamente, mi posición de secretario seguramente se va a terminar notando en la votación, pero sí, cuando si me permite, concejal, para concejal Burgos hemos acordado que el concejal Casna no va a votar, se va a excusar de votar. Yo se lo iba a comentar en ese momento. Yo iba a esperar, pero bueno, ya que pidió la aclaración, le hago esa aclaración. Claro. Pero como él es el presidente de Hacienda, es el miembro informante y por eso se ha quedado. Y también me parece valioso, señor presidente, es que la información que tenga la pueda aportar para clarificar las situaciones en general, ¿no? Respecto al tema de salud, 3 cosas quería comentar, que también hace de la procedencia, tal vez, ¿no? El personal de salud, de la Secretaría de Salud, es el más alto en nivel de planta. O sea, digo que no hay una precarización. Cuando hay personal monotributista, o en realidad se llama contrato de locación de servicios, porque es lo que uno acuerda con la persona, lo que estamos haciendo es que esa persona no deje sus otras actividades. El mercado de médicos, para poder tener buenos profesionales, es complejo, es caro, y la forma de poder conseguir esos profesionales y que den servicio a los vecinos de 3 de febrero es tomando esa metodología de contratación. Si no, no aceptarían trabajar con nosotros. Lo digo desde el punto de vista de salud. También me pasó a mí cuando lo tuve a cargo el área de licencia de conducir, que necesitábamos psicólogos y médicos para poder avalar el proceso de licencias, y teníamos la misma problemática y trabajábamos en conjunto con salud en la alineación de la remuneración para que no se vieran perjudicados y que pudiéramos conseguir los profesionales necesarios. Respecto del listado de cosas que se pueden comprar con otra cosa, son decisiones de gestión, ¿no? Y para eso hay que estar en la gestión. Pero sí, todo es válido, pero los recursos son escasos. Entonces uno toma decisiones de qué compra, de dónde invierte, con un análisis, con datos, ¿sí? Y el otro punto, el tema de zoonosis. El otro tema de zoonosis, siento que el comentario del propinante respecto de decir deja mucho que desear no es objetivo. ¿Qué es deja mucho que desear? O sea, yo lo que puedo decir es que hacemos 2.800 esterilizaciones anuales y que la esterilización anual no es vacunar, porque vacunar hacemos más de 10.000. Es una cirugía de un ser vivo que tiene su preparación, que tiene su posoperatorio, que tiene su seguimiento y control, que no se pueden hacer más de 7 por día. No se pueden hacer más de 7 por día. Y yo hice la cuenta y es la que hacemos, 7 por día. ¿Sí? Subjetivo, si es nada, no expongo. Pero bueno, nada, quería aclarar esos puntos, sobre todo la parte de mi voto, que no sabía si era este momento para decirlo o no, pero no quiero dejar de compartir la información que tengo para aclarar los puntos. Gracias, señor presidente.